esta mañana un pasaje que no es muy acostumbrado a leerlo. Siempre hemos visto pasajes que a veces se pueden leer de memoria sin abrir la Biblia, pero en este pasaje dudo que inclusive usted haya escuchado muchos sermones, muchas palabras. Yo confieso de que no muchas veces hice alusión a este pasaje, pero es muy buena la palabra del Señor toda. Tiene, ¿verdad?, su enseñanza, y si está en la Biblia es porque es importante que nosotros la podamos estudiar, y sobre todo cuando vemos en este pasaje que ha sido muy mal interpretado, ha sido torcido, ha sido llevado, ¿verdad?, para algunas costumbres en las cuales la Biblia justamente está en contra, y está, ¿verdad?, prohibida, ¿verdad?, la práctica de esta cuestión que vamos a ver ahí en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Samuel tiene dos libros. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 28, en el versículo número 3, se da una situación bastante importante, bastante interesante, que tiene que ver con el primer rey que hubo en Israel, llamado Saúl. Y hoy nosotros vamos a estar mirando y viendo, ¿verdad?, qué tremendo es cuando Dios no te habla. ¿Verdad que a veces tenemos alguna situación en la familia, en la casa, que a veces por un ratito o por algunos días o por algún tiempito no hay una comunicación fluida, ¿verdad?, en la familia, y a veces eso también es algo medio tristón, ¿verdad?, es algo medio feo. Pero cuando Dios no te habla, eso sí que también, hermano, trae mucha peligro, ¿verdad?, mucha desgracia. Y por eso en esta mañana vamos a estar viendo allí la palabra del Señor en el capítulo 28, versículo número 3, ¿verdad?, cuando estamos sin señal. ¿Se habrá quedado sin señal alguna vez en el teléfono? Cuando pasa por un túnel o según donde esté, en algunos lados no alcanza, si no hay una antena, ¿verdad?, que le respalde. Usted me dice, bueno, yo acá no recibo, ¿sabe? Pasa mucho allá en la altura de La Paz, a 3.600 metros de altura. Dice que hay muchas personas que a veces quedan sin comunicación, ¿verdad?, y no pueden tener señal. Nosotros vamos a mirar acá a una persona que quedó sin la señal, pero con Dios. Cuando Dios ya no le quería hablar, y miren lo que pasa y lo que dice la palabra del Señor, que se le ocurrió hacer a este hombre. Y eso trae para nosotros hoy una gran ayuda y una gran enseñanza a nuestra vida. Primer libro de Samuel, capítulo 28, verso 3. ¿Tienen ahí abierta la Biblia? Dice así: ya Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso sus vestidos y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí que tú sabes
lo que ha hecho Saúl, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Y por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Y la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Que Dios añada bendición a cada uno de nosotros en este día, en esta mañana. Hermanos queridos, todos conocemos hoy más que nunca los medios de comunicación que hay para que nosotros podamos elegirnos, ¿verdad? De qué manera queremos comunicarnos. Tremendo, porque pasamos de aquel tiempo, ¿verdad? De los indios que se comunicaban a través del humo, ¿verdad? Se hacían, ponían la oreja sobre la tierra, decían, viene a caballo, o esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Y de esa época, ¿verdad? Del tiempo de que usaban la paloma mensajera, ¿verdad? Para poder tener comunicación, ahora, ¿verdad? El correo, el email, el Facebook, el Instagram, cuántas cosas más, a ver, me estoy olvidando, el Messenger, Twitter, el pajarito, ¿verdad? Y así, ¿cuántas formas de comunicación nos sobran? Usted tiene un teléfono, esos viejos, ¿se acuerdan? El pobrecito está angustiado porque no levantan nunca. Cuando llama a alguien ahí ahora es para, no sé, hacerle una consulta, hacerle una encuesta, o capaz que son los testigos de Jehová que nos pueden ahora ir por las calles, ¿verdad? Y le llaman para hacerle alguna consulta. Hermano, qué tremenda cantidad de variantes, ¿verdad? Para poder tener señales y para poder comunicarnos y para poder dejar sin problema ninguno, ¿verdad? Que alguien inmediatamente en cualquier parte del planeta cuando se encuentra, nosotros le podemos mandar un mensaje, ¿verdad? Por WhatsApp, y al instante llega a la otra parte del planeta, a la otra parte del mundo. Pero hermanos, también sabemos, como decía, ¿verdad? Que cualquier tormenta, ¿verdad? Le puede dejar sin señal. Los que tenemos cable, ¿verdad? A veces pasa eso. Viene una tormenta, cae un rayo y enseguida dice sin señal. Todavía no saben escribir y le ponen sin señal. Y usted se queda así, bueno, no se puede ver lo que estábamos mirando y quedó interrumpido. Y así se me ocurre a mí que le pasó al rey Saúl. En un momento dado se comportó de tal forma, de tal manera, que Dios cortó la comunicación con él. Y dice la palabra del Señor que Samuel había muerto. Y es una buena cuestión que acá el escritor de este libro, ¿verdad?, cuenta de que Samuel ya no estaba, porque saben que muchas veces hay personas que valoran a los amigos después que los pierden. Y Saúl fue uno de ellos. Mientras Saúl estaba ahí con Samuel, ¿verdad?, Samuel vivía, ¿verdad?, aconsejando, le vivía dando instrucciones y le vivía diciendo, y más de una vez lo salvó, ¿verdad?, de una y otra vergüenza y de una y otra, ¿verdad?, paliza, digamos, en cuanto al ejército. Y gracias a que Samuel lo orientaba y le decía, tenés que hacer así, 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 las cosas le iban bien. Pero Samuel ahora no estaba. Y entonces es interesante ver lo que dice acá en el versículo número 4 y 5. Dice que se juntaron los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl también juntó, ¿verdad?, a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Es interesante ver, hermano, cómo las personas, cuando pierden el contacto con Dios, cuando las personas se encuentran que el mejor amigo que tenían, el que los orientaba, el que los dirigía, porque todo el mundo sabía que Samuel era un hombre, un profeta de Dios. Samuel fue el que Dios, ¿verdad?, levantó para que dirigiera a toda esa nación, y fue Samuel el que ungió a Saúl, aunque al Señor no le agradó mucho cuando quisieron cambiar de rey, porque Jehová era el rey de Israel, y lo quisieron
cambiar por Saúl porque querían tener como todas las naciones tenían un rey. Israel también quería ser como todas las naciones. Cuidémonos cuando nosotros queremos ser como todos los demás. Cuando Dios dice que tú tienes que ser único como Dios quiere que tú seas única y único para la gloria del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Es interesante ver esta expresión acá, porque él vio que el campamento de los filisteos era realmente imponente, era bastante grande. Y aún, hermanos, cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos sin contacto con Dios, sin señal con Dios, y no tenemos recursos, y no tenemos quien nos oriente, y no tenemos quien nos dé ese consejo como Samuel hacía con Saúl, entonces ahora vemos la verdad, por qué tenía fundadas situaciones de temblor y de miedo, ¿verdad? Porque sabía, en primer lugar, que él estaba fallándole a Dios. Una de las cosas más tremendas que hizo Saúl fue que siendo rey, él usurpó la tarea de sacerdote. Y Samuel demoraba en venir, y él dice que por no esperar, y parece que el pueblo se alborotaba, él agarró y ofreció sacrificios. Una tarea que es solamente para el sacerdote y para el profeta. Entonces Dios en ese momento dice, no va más, y lo rechazó, y lo dejó, ¿verdad? Lo desechó, lo dejó a un lado, y ahí vemos que Samuel lo reprende, dice, ¿qué locura hiciste? ¿Por qué no hiciste eso? Y la segunda cosa que también desobedeció Saúl fue que Dios le había dicho que había que exterminar por completo a los amalecitas, y él le dio pena. Y hermanos, tengamos cuidado cuando nosotros pensamos y creemos que somos más buenos que Dios, que nosotros tenemos más misericordia que Dios, que nosotros parece que somos más inteligentes que Dios. ¿Se acuerdan que hace poquitos días decíamos, verdad, que muchas veces tanto Pedro como quería darle, verdad, consejos a Dios? A mí no me vas a lavar los pies jamás, le decía Pedro, ¿verdad, Jesús? Como diciendo, la verdad, esto no puede ser, y queremos darle consejos y darle, verdad, mandamientos a nuestro Dios, y aquí pasa algo parecido, verdad, con Saúl, que se introduce en este campo, y por lo tanto eso fue lo que le desechó, y entonces tuvo miedo, dice, porque sabía que Dios no le hablaba, y por eso en el versículo número 5 dice que consultó Saúl a Jehová. Es muy probable, como rey que era, le habrá preguntado tal vez a algún sacerdote, vengan acá y vamos a poner, ¿verdad?, en marcha los medios de comunicación. Así como nosotros tenemos, ¿verdad?, todos estos medios que nombramos. Dice la palabra del Señor que Dios solía hablar a través de sueños, a través de Urim, Turim, y también a través de profetas. Y parece que vinieron los profetas y trajeron también el pectoral, era una ropa que se ataba en el pecho del sacerdote, y ahí dice que a través de eso Dios hablaba y Dios comunicaba, ¿verdad? Así lo hacía con Aarón y con Moisés a lo largo y a lo ancho, ¿verdad?, del pueblo allá en el desierto. Pero dice que lo intentaron y Dios no le respondió en absoluto, ni por sueños, ni por Urim, ni tampoco por profeta. Y eso es muy triste, ¿verdad?, cuando Dios no te habla. ¿Saben, hermanos, que muchas veces las personas han agarrado la Biblia y han jugado con ella? Ustedes se habrán enterado, tal vez, ¿verdad?, esos chistes que hay, ¿verdad?, de esa persona que dice, a ver, voy a ver qué me dice Dios hoy, y agarra la Biblia, ¿verdad?, y la agarran justito y la abren en la mitad de la Biblia. ¿Y en la mitad de la Biblia qué hay? Está en la mitad del Antiguo Testamento y el Nuevo. Entonces ponen el dedo ahí, hoy Dios no quiere hablar, porque bueno, justito abrió la mitad ahí. Y tal aquello también que le pasó, ¿verdad?, que agarraron la Biblia como si fuera un sacrilegio, ¿verdad?, como si fuera vamos a tirar un número a ver cuál sale. Entonces agarran y ponen el dedo, ¿verdad?, justito en un número, y ¿qué salió? Y fue Judas y se ahorcó. Y cerraron la Biblia otra vez. Muestra el dedo. Ve y haz tú lo mismo. Eso es cuando se hacen adivinanzas con la Biblia. Cuando se hacen adivinanzas con la palabra del Señor. A ver qué me dice Dios hoy.
Y si a veces el Señor me habla una palabra muy dura, no, el Señor está equivocado. Agarramos y cambiamos de nombre de Biblia o cambiamos de pasaje. Y la Biblia no es para hacer un sorteo con ella. Y entonces acá vemos la palabra del Señor que Saúl dice, no, Dios no me contesta, yo sé que Dios está enojado, yo estoy peleado con Dios, yo le desobedecí y vinieron los sacerdotes que tenía ahí a mano, pero no había caso, Dios no contestaba. Y miren lo que se le ocurre hacer a este hombre. Miren cuando una persona, hermano, en vez de arreglar las cosas y las cuentas con Dios, quiere negociar y quiere porfiar y quiere salirse con la suya, y no es así, hermano. Porque Dios le habló y le contrahabló mientras tenía a Samuel aquí al lado y lo dirigió y le decía, hace esto y esto, y dirigiste de esta manera y de esta forma. Y por eso Samuel le dijo, Dios se ha provisto de un hombre que tenga el corazón como el de Dios. Y todos conocemos la historia que aquel muchachito de 16 años que cuidaba ovejas iba a ser el que iba a ser el sucesor de este hombre. Y este hombre, en vez de arrepentirse, ¿verdad?, por haber hecho las cosas mal, por haber usurpado un trabajo, una tarea que era solamente para el sacerdote y para el profeta, ahora todavía sigue cayendo más bajo. Y cuando él arrancó en su reinado, y lo que él hizo fue, dice, fíjense lo que dice el versículo número 3, él había, dice, echado, o había, dice, arrojado, es una expresión de que los había aniquilado a todos los adivinos y a los encantadores que habían en aquella nación. Lo primero que hizo Saúl, si fue algo bueno lo que hizo, fue esto. Y miren qué hace ahora. Tiene que quedar años porque no puede ser que no haya ningún malandro por ahí, no haya ningún mentiroso, no haya ningún fantasma en la vuelta. Vaya, búsqueme una mujer adivina, porque yo quiero consultar. Qué tremendo caer tan bajo, ¿verdad? Y hermanos queridos, eso tiene que ser una enseñanza espiritual para nosotros. Hermanos, Dios tiene su forma, su manera de hablarte y de hablar a tu corazón y de hablar a tu alma y hablar a tu casa y hablar a tu familia. Pero Dios no habla por cualquier medio y Dios no habla por cualquier boca. Si bien es cierto, Dios muchas veces le abrió la boca a una mula, ¿se acuerdan? Cuando Balaam iba y quería maldecir al pueblo de Dios, y la mula, dice que Dios le abrió la boca de la mula y dice, che, ¿por qué me pegás de esta manera? Y bueno, dice, no querés ir, yo te estoy mandando para allí, no querés ir. Y fue tremendo cómo Dios abrió en esa oportunidad esa, ¿verdad?, boca para que hablara este hombre perverso. Y encontramos en la palabra del Señor acá, ¿verdad?, que este hombre dice, búsqueme en una adivina, porque yo quiero consultar a ver qué Dios me dice. Hermanos, esta es una práctica diabólica y prohibida. Si usted se fija en Levítico capítulo 19, verso 31, y si usted busca allí también en Deuteronomio, capítulo 18, verso 11, va a ver allí que el Señor dice que no hagas estas prácticas de ir, ¿verdad?, a consultar a los adivinos, a los encantadores o a consultar a los muertos, porque eso es una abominación a Jehová. ¿A usted le parece que Dios va a permitir y Dios va a querer que si Él no le habla por profeta, que si Él no habla por sueño, que si no Él habla por los medios establecidos, reglamentarios, Él va a permitir que una bruja sea la que le esté hablando al rey y que le esté orientando y dirigiendo? Que el Señor vaya en contra de sus propios reglamentos. ¿Alguien tiene ahí el Deuteronomio 18, verso 11, por favor? Léalo fuerte. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. El versículo 11, ¿eh? Sí. Y el 19, Levítico 19, 31, hay un mandamiento ahí, que cuando entremos a la tierra de Canaán, debemos cuidarnos de no hacer este tipo de prácticas. ¿Sabe quién lo tiene? ¿Quién puede leer? ¿Ningún niño sabe leer? ¿Levítico cuánto? Levítico 19, 31. No recurriráis a los que evocan a los muertos, ni busquéis a los adivinos, para contaminaros con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Amén. Hermanos queridos, cuando lo tenía vivito y coleando y al lado de él, no le hacía caso. Y el hombre ahora dice, mandame a evocar,
¿verdad? Mandarme a bajar o mandarme a subir a Samuel. Como si que nosotros, cuando se nos antoja, ¿verdad? Ahora sí quiero hacerle caso, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que tener cuidado porque hay muchas creencias, hay muchas personas, ¿verdad?, que creen que pueden evocar, ¿verdad? Y ustedes saben que hay muchas prácticas, ¿verdad?, en el mundo de la brujería, de los curanderos y de cantidad de cosas que creen que se puede, ¿verdad?, hablar con los espíritus de los muertos. Bueno, los que miran el mentalista, ¿verdad?, se dan cuenta de que muchas veces hacen como que se pueden leer la mente de la persona, etcétera, etcétera. Sepan, hermanos, que si el Señor le contestó que no había posibilidades a través de sueños, y a través del profeta, y a través del Turín, entonces, hermanos, es algo trágico que algunas personas tomen este pasaje para decir, vieron que en la Biblia hay allí que Samuel vino y habló, y entonces miren lo que supuestamente, si el que está hablando es Samuel, miren lo que dice ahí en el versículo número 16. A ver, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Miren qué tremendo es. Acá se supone que está hablando, ¿verdad?, el demonio, no es Samuel. Porque Samuel no puede darse el lujo de salirse de allá de la gloria, ¿verdad?, y venir. Y si Dios es el enemigo, ¿verdad?, de Saúl, y no le habla, le va a pedir permiso. Hermano, usted no puede hablar con sus seres queridos que ya se fueron de esta tierra. Eso es prácticas demoníacas. Esas son prácticas, ¿verdad?, de la brujería y de las cosas que muchas veces se pretende, ¿verdad?, que a través de prácticas como la telepatía, o la clarividencia, o la parapsicología, muchas veces quieren hacer de que las personas acá, ¿verdad?, que se dedican a eso, puedan tener contacto con los espíritus de las personas que ya se fueron. Pero miren lo que está diciendo el demonio a través de la mujer esta que está engañando a Saúl. Porque Saúl le dice a la candidata, ¿verdad?, a la hechicera, haceme venir a Samuel porque tengo que preguntarle qué hago. Y Samuel le dice, el supuesto Samuelito, que aparece acá, que es un Samuelito pero con cuernito, ¿verdad?, es un demonito, ¿verdad? Dice, ¿para qué me hiciste venir si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Imagínense que nosotros le decimos, Señor, me da un ratito, me voy a hacer un viajecito allá. No. Usted después que se pela acá esta tierra, usted no va a venir a tirarle la cobija ni la sábana a nadie acá, porque eso no es bíblico, eso no es de Dios. Hay personas que agarran este pasaje para decir que se puede hacer, ¿verdad?, comunicación en el más allá. Y algunos inclusive citan cuando el Señor se transfiguró y vino Elías y vino Moisés. Hermano, eso no es curandurismo, eso no es hechicería, eso no es cosa estrafalaria, porque acuérdense que Elías y Moisés en realidad no habían muerto físicamente en la tierra porque fueron arrebatados. Si bien es cierto, la Biblia dice que Moisés murió, pero su cuerpo nunca fue encontrado, y la Biblia dice que serán ellos dos los testigos que van a estar acá en esta tierra en el Apocalipsis cuando la iglesia sea arrebatada. Por eso Dios permitió que vinieran allí, ¿verdad?, y que estuvieran en ese momento hablando, dice, de la salvación y de la vida eterna junto con Jesús. Pero acá lo que hay entonces es una tremenda cosa, porque cuando Dios, hermano, no te habla, cuando Dios no quiere comunicarse contigo, lo peor que podemos hacer es querer escuchar la voz de Satanás. Saben que hay muchas cosas que muchas veces la gente escucha, ¿verdad? El famoso horóscopo. Hay muchas prácticas que hay por ahí, ¿verdad?, en las brujerías. Está el famoso juego de la copa. Usted habrá escuchado muchas veces, ¿verdad?, que se hacen diferentes cosas. Y también hay una famosa tabla, no sé si usted la conoce o la sintió, ¿cómo? La tabla de Ouija. Exactamente, y por televisión se ven muchas cosas y muchas prácticas, etcétera, etcétera, pero Dios, cuando no te habla, ¿verdad?, por los medios establecidos y que son del agrado de Dios, jamás de los jamás el Señor va a ir contra su propia palabra y con su propia voluntad para poder hablarte a través de estos métodos diabólicos y mentirosos.
Además, ¿saben una cosa? Cuando una persona quiere hablar con Satanás, dice que Satanás es el padre de mentiras. Es decir, es una mentira tras de la otra. ¿Ven cuando usted dice, este es tremendo mentiroso? Te dice buen día, estaría afuera a mirar si es cierto. Porque no le crees nada. Bueno, lo mismo pasa, ¿verdad?, con Satanás. Escuchar a Satanás es escuchar a la mentira. Y además, escuchar a Satanás trae ruina y trae muerte. ¿Saben? Lo último que hizo Saúl fue esto. Fue tener este famoso encuentro con Samuel, que no era Samuel. Y que ahí, ¿verdad?, el espíritu de adivinación, ¿verdad?, a través tal vez de esta práctica de la telepatía o de la clarividencia, algunos teólogos dicen que la mujer logró leer la mente de Saúl, que él lo que quería era tener a Samuel, pero a su vez todavía le dijo, ¿verdad? Una cosa es que aquellos sueños, ¿verdad?, que tenía que interpretar José o que tenía que interpretar Daniel, donde el rey no le decía lo que había soñado, y este hombre, ¿verdad?, cuando tenía la gracia de Dios, le decía el sueño clarito. Pero ustedes escuchen bien, Saúl le dijo a la mujer esta, a la bruja, ¿qué le dijo? Haceme venir a Samuel. Y capaz que lo habrá conocido, era uno de barba, dice que tenía un manto blanco, y entonces pudo dibujar en la mente de ella lo que tenía la mente de Saúl. Pero ¿saben una cosa? Dios no aprueba este tipo de actividades, está en contra de ella, y por supuesto, ¿verdad?, que tenemos un tiempo limitado de aquellos siervos, aquellos amigos, aquellos hombres de Dios que están a nuestro lado, para que ahora le preguntemos, no cuando se nos antoje a nosotros. Dios nos habla todos los días a través de una canción, a través de la palabra, Dios nos habla a través de un pasaje bíblico, Dios nos habla a través de un hermano. Pero no es cuando yo se me antoje, ahora sí quiero preguntar porque estoy loco de miedo, porque se me viene una guerra, y él estaba presintiendo como guerrero que era, que se le venía un momento difícil. Y todos conocen lo que pasó con esta guerra, que él tuvo miedo. Él no salió de esta guerra. Murió, Jonatán, pobre, que no tenía nada que ver, pero cayó muerto también, y gran mortandad en esta batalla. Hermanos queridos, cuando nos quedamos sin señal y cuando Dios no nos habla, no es buscar, adivinanza con la Biblia, ¿verdad?, y buscar algún otro medio para poder ver qué hay que hacer. Lo que hay que hacer es arrepentirse y restablecer. Usted, si le pasa eso, usted capaz que llama a algún número de teléfono, ¿verdad?, y le llaman ahí del cable y dicen, bueno, vaya, hay una perilla atrás de la televisión, apáguela, espere unos segunditos, y le dice a la persona, ahora apareció una leyenda ahí, bueno, ahora vaya a HM2, y lo va dirigiendo hasta que ¡pum!, viene de vuelta la imagen, viene de nuevo la señal. Hay un protocolo que seguir para que usted pueda restablecer la señal. Con Dios pasa igual. Si Dios se enojó contigo y no te habla, y hay allí, ¿verdad?, una situación que nosotros hayamos enojado, porque eso es lo que dice, ¿verdad?, el demonieto. ¿Cómo sabe el diablo, verdad? ¿Saben que el diablo sabe? ¿Se acuerdan cuando estaba aquel endemoniado Gadareno? Que estaba allá este hombre lleno de demonios, ¿verdad?, y estaba en los sepulcros. Y dice que, ¿qué decía el demonio? Jesús, Hijo del Dios Santísimo, ha venido para atormentarnos antes de tiempo. Hermanos, el diablo sabe, el diablo conoce, el diablo adivina, y el diablo sabe quién es Dios y sabe muchas cosas de Dios, pero tengan cuidado. El horóscopo es diabólico, eso no tiene nada que ver, y la borra de café, y la lectura de las manos, y todas esas cosas son prácticas, ¿verdad?, en las cuales no hay, ¿verdad?, que entrar. Y muchas cosas, ¿verdad?, que parece que fueran inclusive medias inocentonas, pero son prácticas que están reñidas con la Biblia, ¿verdad? El famoso mal de ojo, cosas que a veces parece que fueran cosas de nuestras tatarabuelas. Pero hermanos queridos, usted no tiene que sanar y usted no tiene que hacer, ¿verdad?, ni con la ruda, ni con la estirar el codito del empacho, ni nada. Usted lo que precisa es, en el nombre del Señor Jesucristo y por la sangre de Jesucristo de Nazaret, usted ate y reprenda y ligue toda enfermedad y toda cosa que esté no
vaya a agarrar ninguna metodología rara, y mucho menos estos consejos, ¿verdad?, de la palabra que estamos hablando en esta mañana. Ustedes saben, así como esta gente, ¿verdad?, cómo Saúl había echado a todas las encantadoras y los adivinos y los brujos que había, y sin embargo siempre queda uno en la vuelta. Y capaz que usted conoce, ¿verdad?, a doña María, a doña Juana, a doña no sé, ¿verdad?, que mucha gente va, ¿verdad?, a que le tiren las cartas o que vaya a saber cuántas cosas más. Porque a veces creen que saben más. Yo que el famoso tarot ahora dice, ¿verdad?, que para estar con el trabajo y para que le vaya bien con el amor y para que le vayan, que consulta el 8888, no sé, no le voy a decir el número para que usted no vaya a tentarse. Hermano, Dios es el único que cuando hablamos con Dios, ¿verdad? Porque el ocuparse del espíritu es vida y el ocuparse de la carne que es muerte. Y Saúl lo último que hizo fue consultar, ¿verdad?, porque fue en la parte más baja, porque creyó que él podía manipular y que él podía hacer venir, ¿verdad?, al profeta Samuel. Usted tuvo tiempo, ¿verdad?, para hablar con los pastores, ¿verdad? Habla ahora con ellos, después no estén llamando por teléfono porque si ya estamos allá arriba, ¿verdad? Así que es ahora el tiempo, ¿verdad?, para que nosotros le hagamos caso al Señor, y qué lindo es poder ver que aquí tenemos algunas lecciones importantes, ¿verdad?, para nuestras vidas. Saúl tenía, como dice el dicho, tenía las hechas y tenía las sospechas, ¿verdad? Y él se había portado mal, y él andaba mal con Dios, y entonces por eso tuvo miedo cuando se encontró frente a esa cantidad impresionante de ejércitos filisteos, y tuvo miedo. Y agarró e intentó en las apuradas, y bueno, el Señor igual se va a olvidar de lo que yo hice y me va a ayudar. Y quiso consultar, y Dios no lo respondió. Pero con Dios no se regatea, con Dios no hay negociación posible. Saúl tuvo miedo y se dio cuenta que precisaba más que nunca a ese amigo que más de una vez le daba orientación y nunca, ¿verdad?, le hizo caso. Como muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos amigos y tenemos líderes y tenemos obreros y siervos y pastores que hoy nos dan consejos y bueno, mientras los tenemos son una bendición, pero hermano, no hay que dejar que se vayan para que después recién valorar, ¿verdad?, las cosas que el Señor nos da. Lamentablemente esa es muchas veces, muchas cosas que nos pasan a nosotros, somos mandados a hacer para reconocer las cosas que tienen valor, pero ya cuando no las tenemos. Así que el Señor nos ayude, porque Dios hoy tiene sus métodos. Él nos habla a través de la palabra, a través de un devocional, a través de una lectura de los niños, hermanos, que están allí en el grupo, ¿verdad?, diciendo una palabra, a través de una prédica, una consejería, a través, ¿verdad?, tal vez de un sueño, ¿verdad?, que se repite y que tiene, ¿verdad?, concordancia con la palabra del Señor. Así que, hermanos queridos, que el Señor nos ayude, porque cuando el Señor está en contra y el Señor no te habla y el Señor no te manda, ¿verdad?, esa señal, lo que hay que hacer es restaurar, ¿verdad?, el proceso y restaurar la conexión. Cuando éramos niños cantábamos un himno, la Lourdes se tiene que acordar: haz en mí la conexión con los santos en tu gloria. Oh, escucha mi oración, oh Señor, dame victoria. Ven y dame protección, haz que mire tu alborada, con tu rica y santa unción, haz en mí morada. Qué lindo, hermano, nosotros sabemos que hoy por hoy tenemos una conexión, hermano. Usted tiene, ¿verdad?, un número de teléfono del Señor permanente, no tiene problema de quedarse sin saldo, pero si usted peca, si usted desobedece, si usted no anda bien con Dios, tal vez el Señor corta la comunicación y no tengo señal, no llega la oración y no llega la alabanza y no llega ninguna cosa. Por eso Jesucristo es nuestro sumo Salvador. ¿Ven que los zoom se cortan un poquito? Pero Jesucristo, este zoom que usted no se queda, ¿verdad?, que no se oye, que se corta y que no es por 20 minutos y nada más, sino que el Señor dice, ¿verdad?, que Él tiene amplia y generosa entrada, ¿verdad?, para poder estar en su gracia y en su gloria. No consulte
¿verdad?, a medios mentirosos y diabólicos y que traen ruina y que traen muerte. Consúltelo al Señor.